complicaciones, esta es la que más me interesa. ¿Ya? La última que se dice. ¿Ya? En realidad, lo que quiero que se les quede claro y el mensaje que quiero que lleven a casa en realidad y para toda la vida es que hoy por hoy hipertensión arterial se le considera a cifras mayores iguales por encima de 140 la sistólica y por encima de 90 la diastólica. ¿Ya? Eso me interesa. Lo demás no necesita memorizar, esto de acá es en el internet, puesto de captura, ese va que en mis diapositivas tiene este de acá. Siempre es bueno que lo clasifiquen. ¿Ya? Entonces, en el examen yo les puedo poner, como les decía, paciente, acude para control de rutina, usted tiene una presión arterial de 140/45. Según la clasificación arterial, ¿en qué grupo se encuentra? Entonces está en ahí. Y es hipertensión. Primera que es hipertensión, está en un grado 1, ¿no? La sistólica aislada es otra cosa que igual quisiera que recuerden, que solo se va a elevar la sistólica, más la diastólica puede permanecer normal. Y esto es propio de los pacientes ancianos. ¿Ves? ¿Y por qué se daba esto? Porque ya los vasos ya no son tan elásticos como antes, ¿no? Generalmente se da por esclerosis. ¿Ya? Entonces puedo poner igual esta pregunta, ¿no? Paciente masculino de 80 años de edad, acude a consulta externa, usted toma una presión de 160/70. ¿En qué grupo de la clasificación está? Por la edad y demás. Ustedes dirán que es una hipertensión sistólica aislada, ¿no? Nada más. De acá, lo que quisiera que aprendan en realidad, lo que quisiera que hagan énfasis en realidad es gas de tipo secundaria. ¿Ya? Cuando un paciente, debido a un paciente joven y demás, lo primero que debería descartar es una hipertensión secundaria. Tienen todos estos de acá: enfermedad renal crónica, abdominal, coartación de aorta, pero con síntoma. Y les puedo poner esto también en forma de caso clínico. ¿No ven? Puedo poner paciente masculino, femenino, de tantos años de edad, acude a consulta externa, tiene una presión de 150/90, por decir, ¿no? Y entre los antecedentes importantes, el paciente diálisis, ¿no? Puede ser enfermo renal crónico, visto por nefrología, una creatinina de 4 puntos y algo, por decir. ¿Ya? Entonces, según eso, ¿en qué grupo de hipertensión arterial secundaria estará? Es la secundaria enfermedad renal. A ver, renal crónico. Ahora, el feocromocitoma les dije igual que se acompaña siempre de una triada clásica, ¿no? Que era cefalea, ¿qué más? Palpitaciones y diaforesis, respiración. Entonces les digo, paciente, 40 años, joven, 30 años, que viene por cefalea, palpitaciones, diaforesis, más hipertensión arterial, ¿usted en qué pensará? Feocromocitoma. ¿Con qué hace el diagnóstico? El feocromocitoma nos dice que es un tumor, ¿no ven? A nivel de la suprarrenal. En la médula suprarrenal se empieza a secretar catecolaminas, ¿no? Por eso se da. ¿Cuál es el test que usted va a solicitar? Las metanefritis. Test de metanefritis. ¿Qué más? Bueno, principalmente complicaciones. 4 principalmente, ¿no? La hipertensión arterial va a dañar principalmente 4 órganos dianas, o 4 órganos blancos. ¿Cuáles son? Corazón, cerebro, riñón y ojos, ¿no? De acá, ¿qué les puedo preguntar de acá? Pues es simplemente que el ventrículo izquierdo es el que sufre, hace una hipertrofia concéntrica. ¿Qué quiere decir concéntrica? Que el corazón empieza a crecer hacia dentro. Entonces, en una hipertensión arterial, no necesariamente el corazón va a crecer hacia afuera. O sea, no esperen ver una cardiomegalia. El corazón puede estar de tamaño normal. Empieza a crecer hacia adentro. Por eso se llama concéntrica. Y la mejor forma de ver esto es a través de un ecocardiograma. El Sokolov no les voy a preguntar, pero en resumen nada más era una S
profunda en B1 y una R alta, se sumaban S y R, si era más de 35, eso es el socorro. Ya no les he mostrado el electro, no se lo mostraba ese detalle, pero bueno, no les voy a preguntar socorro. ¿Ya? De ACB, esto sí les voy a preguntar, porque la hipertensión puede producir tanto isquémico como hemorrágico. Entonces, el paciente, alguna vez les vi un paciente con embolia, con accidente cerebrovascular, y el paciente les dice que es hipertenso de los antecedentes, puede ser isquémico, puede ser hemorrágico. Pero ¿cuál es el más frecuente? El isquémico, 80% de los veces. ¿Y cuál es el menos frecuente? El hemorrágico, ya 20% de las veces. ¿Lo ves? Listo. Nada más. De retinopatía, los 4 grados de retinopatía, simplemente tienen que saber que el 4 ya es edema de ¿ya? Del riñón, esta es la palabra clave, o esta es la causa por la cual la hipertensión hace daño renal, se llama angiosclerosis, ¿ya? Y esto también es importante saber, que es la segunda causa de falla renal. La hipertensión es la segunda causa de falla renal renal, ¿ya? Listo, ahí tienen los 4 órganos blancos o 4 órganos. Esta es otra cosa que igual tendrán que saber. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Por definición, crisis hipertensiva es una presión mayor o igual a 180 la sistólica, mayor o igual a 120 la diastólica. Eso es una crisis hipertensiva. Si el paciente les llega alguna vez con estas presiones, ustedes la clasifican como crisis hipertensiva. Las crisis hipertensivas se pueden dividir como urgencia, como emergencia, siendo las mismas cifras para los dos, para ambos. Pero ¿cómo diferencio cuál es urgencia y emergencia? Por eso, lesión de órganos dianos. Si el paciente tiene estas cifras, pero no tiene lesión de órganos dianos, o sea, no tiene alteración de la visión, no tiene alteración del riñón, no tiene alteración de la conciencia, no tiene problemas del corazón, digo que es una urgencia. Pero si el paciente tiene estas cifras, ¿ya? Y tiene alteraciones de órganos dianos, alteraciones visuales, no ve bien, tiene fotopsias, tiene datos de ACV, o sea, no habla, no se comunica, no está orinando por la falla renal, usted le pide función renal y está alterada, está elevada la creatinina, el paciente les llega con un edema de agudo pulmón secundario, una sobrecarga ventricular izquierda, bueno, cualquiera de esas cosas, pues entra en el grupo de emergencia. Y esto también es importante para el tratamiento, jóvenes, porque cuando es una emergencia, yo puedo bajar en 24 horas. No tengo 24 horas para bajar la presión y generalmente lo puedo hacer a través de vía oral. Pero si es una emergencia como tal, tengo que bajar el 20% de la presión arterial en la primera hora y para eso voy a usar fármacos endovenosos. ¿Lo ven? Nada más. Esto es algo que, bueno, creo que me pasé rápido, pero es algo que tenemos que hablar igual. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertensión arterial? Las nuevas guías jóvenes hacen énfasis en esto de acá, para saber diagnosticar oportunamente la presión arterial. Y nos da pasos para tomar la presión arterial, ¿ya? Primero, ¿cuál es el primer paso? Dice que, bueno, la posición del paciente puede estar en decúbito o puede estar sentado. Pero aquí lo importante es que nunca deben tomar la presión arterial a un paciente, sobre todo si ha hecho ejercicio. Si el paciente, por decir, tenía una consulta con ustedes a mediodía y por X motivo hay una trancadera ahí en la avenida y demás, ya tenían que venir corriendo y de paso su consultorio de ustedes es en el 6º piso y no funciona el ascensor y va a tener que subir las gradas para no perder su consulta, ¿ya? Usted le toma la presión a ese paciente y por el ejercicio va a estar alto. Entonces no puede decir usted, tiene presión alta. No, porque el paciente ha hecho ejercicio. Y precisamente uno de los requisitos antes de tomar la presión es que el paciente no haya realizado actividad física por lo menos 30 minutos antes. ¿Ya? 30 minutos antes el paciente no. Si el paciente ha corrido, lo que ustedes quieran, se ha exaltado, hecho algún tipo de ejercicio, no se apresure, descanse, espera un ratito.
30 minutos y recién le tomo la presión. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos dice las recomendaciones? Bueno, ejercicio, 30 minutos antes, no. Segundo, que no haya tenido ningún tipo de estrés emocional también. Porque el tipo de estrés emocional también puede afectar la presión. ¿Ya? Tercero, que no haya tomado bebidas alcohólicas, porque el alcohol también puede afectar la toma de la presión arterial. Lo mismo con el cigarro, ¿ya? El tabaco también puede afectar los niveles de la presión y la presencia de bebidas energéticas, que tengan sobre todo estimulantes, como el Red Bull, el café, ¿ya? Todo eso les altera la presión joven. Si ustedes le toman la presión a ese paciente que ha tomado un energizante, café, lo que ustedes quieran, la presión no va a ser la real. ¿Ya? Por eso la recomendación es que este paciente no haya tomado nada de esto, no haya hecho ejercicio, ni haya estado sometido a estrés emocional 30 minutos antes. Listo, ese es uno. Segundo, que los brazos o el brazo tiene que estar completamente descubierto. No hay eso de tomar la presión por encima de la polera, por encima de la camisa, mi blusa es delgadita, por ahí nomás, no. El brazo tiene que estar completamente descubierto y el brazo tiene que estar a la altura del corazón. Eso es otra cosa. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Esto igual es importante porque nos dicen, mientras se toma la presión arterial, el paciente no debe estar con las piernas cruzadas. ¿Ya? Así el paciente esté echado, no puede cruzar las piernas ni doblar las piernas. ¿Por qué? Porque se ha visto que al cruzar las piernas o doblar las piernas se mejora el retorno venoso. Y al mejorar el retorno venoso mejora la precarga. Y al mejorar la precarga mejora el gasto cardíaco. Y al mejorar el gasto cardíaco aumenta la presión arterial. ¿Ya? Entonces, por eso. Listo, ¿qué más? Esta es otra cosa importante. No hable durante la toma de la presión arterial. ¿Ya? Cuando ustedes pongan el estetoscopio en la arteria braquial para escuchar los ruidos, ¿pueden escuchar? Al paciente pídale que no hable, ¿ya? Porque de alguna manera no les va a evitar escuchar adecuadamente los ruidos y les va a dar una falsa toma de presión, ¿ya? Entonces todas estas son las recomendaciones que nos dicen para tomar adecuadamente una presión arterial. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí la toman ustedes? Cuando van al hospital. Al buenito. ¿Ah? Al buenito. ¿O no? No. Sí. Esto también tiene que aprender a tomar el método palpatorio y el auscultatorio. No es insuflar hasta 180, 200 rachas. 180, 200. Ya no es lo mismo insuflar así que saber hasta dónde insuflar. Y para eso toma el método palpatorio. Agarra el pulso radial y empieza a insuflar suavito hasta donde deje de percibir el pulso radial. Si el pulso radial por decir se ha perdido en 100, esa es mi sistólica, ¿ya? Esa es mi sistólica. Insuflo 20 más y recién pongo mi membrana de estetoscopio. Desinsuflo suavito y la sistólica o el primer ruido tendría que coincidir con el mismo donde ha parado el estetoscopio, en 100 donde ya tocó. El método palpatorio solo le sirve para verificar la sistólica, solo para la sistólica. Y esto me dice hasta dónde debo insuflar mi mano. Los pacientes, las mujeres sobre todo, manejan presiones bajas, ¿ya? 90, 100 de sistólica. Entonces es innecesario, hasta es doloroso que les insuflen hasta 180, 200, que se van, ¿ya? Y en pacientes que tengan ancianos todavía que son mucho más frágiles, más frágiles, le pueden producir lesiones, ¿ya? Entonces por eso no es bueno insuflar. Ya tienen que agarrar el método palpatorio, donde se deje de percibir, aumente 15 a 20 más y luego recién va a insuflar, ¿ya? Esa es la forma adecuada de tomar la presión arterial. Otra cosa que no había hecho énfasis en esto, el diagnóstico de la hipertensión. Una sola toma de presión, jóvenes, no determina que el paciente es hipertenso, ¿ya? Es como les decía, un paciente les puede venir cansado después de ese ejercicio, va a dar su presión alta y no por eso es hipertenso, ¿ya? Un paciente que está, y esto es bien frecuente en la consulta, un paciente les viene con dolor de cabeza, me duele que por X motivo pónganle cefalea, resfrío, migraña, lo que ustedes quieran, les viene con
aumenta el estímulo adrenérgico, ¿ya? Lo que significa que va a estar aumentada la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ustedes le toman la presión y va a estar elevada, pero no porque el paciente sea hipertenso, sino porque va a tener el dolor. Llámese cefalea, llámese, qué sé yo, fractura, cualquier tipo de dolor de muela que ustedes quieran, siempre la presión va a estar un poco elevada, ¿ya? Y eso no quiere decir que el paciente es hipertenso, por si acaso. Y esto es frecuente, como les digo, en emergencia, porque en el interno, doctora, ven con una cefalea tensional, le había pegado con su esposo, pero le he pillado, le diagnostiqué hipertensión arterial. Tiene hipertensión arterial. No es hipertensión arterial, porque antes no tenía el antecedente, ahora solo le está dando el proceso pseudohipertensivo por el dolor nada más. ¿Qué le doy? ¿Le doy los sartán, le doy amlodipino, le doy qué tipo de antihipertensivo le doy? La respuesta es ninguna. Calmen la causa, en este caso es el dolor. Pásenle un analgésico al paciente y van a ver que la presión solita va a ir. Entonces siempre tratan la causa. Y esto es lo que precisamente nos recomienda igual la guía para calcular si el paciente es hipertenso. Dice que hay que controlar 3 veces la presión arterial en la consulta durante 3 minutos, con intervalos de 3 minutos, y debemos hacerlo de manera adecuada. Después dice que debe descartarse la primera y realizar el promedio de las 2 siguientes, y esto debe ocurrir en por lo menos 2 o más consultas. ¿Qué significa esto en cristiano? ¿Ya? Tal vez me han entendido. Me viene un paciente, digamos que es mi paciente. ¿Ya? Yo le tomo la presión. ¿Ya? Está que este paciente nunca tiene hipertensión, nada. ¿Ya? Pero viene con un dolor de cabeza. Y el paciente atribuye, dice, doctor, mi cabeza me estaba doliendo, he ido a la farmacia de la esquina, no tomó la presión, dice que tengo presión alta. ¿Ya? Pero es por el dolor de cabeza. Yo le tomo la presión del brazo derecho y en el brazo derecho me sale 145, 85. En el brazo izquierdo me sale 150, 90. ¿Ya? En los dos brazos, siempre acostumbramos a tomar los dos brazos. ¿Qué dice? De esta, yo voy a anotar la cifra más alta. ¿Cuál es la cifra más alta? La del brazo izquierdo. ¿A ver? Entonces la del brazo izquierdo corresponde a 150, 90. Listo. Y ahora dice que tengo que tomar 3 veces más de presión. ¿Ya? Esta es la primera toma. ¿Ya? La segunda toma espero 5 minutos, 10 minutos en lo que el paciente se tranquiliza, me cuenta qué ha pasado y demás. Esto es un poco más relajadito, me sigue contando. Le vuelvo a tomar la presión del mismo brazo. El brazo izquierdo le tomo la segunda toma. Y en esa segunda toma su presión está ya 148,88. ¿Ya? Pasa otros 5 minutos, el paciente sigue ahí, ya está con más confianza, me cuenta algunas cosas más. Y el paciente ya está con 140, 85. ¿Ya? Son 3 tomas. ¿Ven? ¿Y qué me dice? La primera debe descartarse. Entonces la primera dice chao. Todos los días. ¿Ya? Y luego dice que hay que sacar el promedio de estas 2 segundas. Entonces agarro las sistólicas y lo sumo. Resúmenmela por favor. 148 más 140. 288. Divide entre 2. 144. ¿Cuánto? 144. 144. Sí. Ya. Listo. Ahora sacaremos el promedio de las sistólicas. 88, 85 dividido entre 2. 86.5. Ya, 87 vamos a redondear. Esta es la presión real, jóvenes, del paciente en ese momento. Esta es su presión real. Pero ¿qué más dice? Esto debe ocurrir en por lo menos 2 consultas más. ¿Ya? 2 consultas más. Ocupado. Entonces, con su permiso, doctor, perdón. Ustedes tendrán un traumatología después, ¿verdad? Sí. Doctor, no era libre. Gracias. Gracias. Rápido, rápido, rápido. No. Esa es la presión arterial media, ¿no?
No, esto no es la presión. Nos tenía que enseñar a sacar La eso. presión arterial no es hipertensión. Nos puede enseñar. Sí, sí. No es fregado. Ya, pero Yo sé. esto es la primera toma, jóvenes, ¿ya? Al paciente le voy a llamar 2 consultas más, puede ser al día siguiente y otra a la semana. Y al día siguiente va a venir el paciente, ya está más tranquilo, le da un analgésico, no le da ni un antihipertensivo, le da su paracetamol, lo que se quiera, ¿ya? Y al día siguiente está con 138/80. Y luego le vuelvo a ver al paciente en una semana. Y en una semana el paciente ya está más tranquilo y está su presión 120/78. ¿Ya? Entonces tengo que sacar el promedio de estas tres. ¿Ya? Entonces súmamelo. 144 más 138 más 120 dividido entre 3. ¿Cuánto sale? 120 más 120. 20. ¿Cuánto sale? 134. 130. 134. 134. Sí. Ya, ese es su promedio. Y otro 87, 80, 78. 81, ¿no? 82. 82. Ya, 82. Y esta es la presión real del paciente. Y en la clasificación que hemos visto, está en el grupo de normal alta, si no es hipertenso, está en normal alta. Pero ven cómo es el diagnóstico de hipertensión arterial. Esta es la forma correcta de hacer el diagnóstico. Si yo con esto le hubiera diagnosticado al paciente, si yo con esto le hubiera iniciado hipertensivo, lo más probable es que le hubiera hecho una hipotensión a la cabeza. ¿Ya? Porque tienen que sacando todo esto, jóvenes, y si el paciente está más de 140/90, recién le digo que es hipertenso y recién lo puede iniciar tratamiento. ¿Ya? Pero si no, no. Bueno, listo. Siguiente. Ya, el mapa es el aparatito y el promedio 130/80, nada más. ¿Qué pasa si el paciente no tiene mapa, jóvenes? No puede costear su mapa. Se pierde, ¿no? Entonces, ya, este mapa, jóvenes. Monitoreamos la área de presión arterial, es este aparatito que va grabando al paciente, le va tomando muchas veces en el día y en la noche también. Este de acá, por lo general, se les alquila a los pacientes, ¿ya? Porque cuesta caro este aparato. Entonces se les alquila dependiendo del tiempo, lo quieran hacer un día, 2 días, una semana y demás. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si un paciente que no tiene dinero para hacerse mapa? Es un señor del campo, no tiene dinero, todo eso. Ni modo de decir. Te pierdes, ¿no? No, para eso utilizamos esto que se llama monitoreo domiciliario de la presión arterial. ¿Ya? El paciente no puede pagar su mapa, ok, yo le digo al paciente, va a agarrar un cuadernito, ¿ya? Y se va a tomar la presión todos los días, ¿ya? Por una semana, todos los días, en distintos horarios, un día en la mañana, otro día en la tarde y otro día en la noche, ¿ya? Todos los días. Y de esto lo que el paciente me va a ir anotando, ¿no? 120/80, 130/70 y demás. Igualito que he hecho en el otro, voy a sacar el promedio de los 7 días. Sumo las sistólicas, lo divido entre 7 y ese es mi promedio. Sumo las diastólicas, lo divido entre 7 y ese es mi promedio. Y recién comenzó, si el promedio es mayor o igual a 135/85, le puede decir si es hipertenso o no es hipertenso. ¿Ya? Eso es algo que puede hacer. ¿Ya? El mapa, ¿para qué me sirve? Para detectar algunas hipertensiones ocultas, como guardapolvo blanco, el SAOS que ya hemos hablado y demás, ¿no? La hipertensión enmascarada y demás. Tratamiento inicial, esto igual es importante que sepan, hemos dicho, estilos de vida, dieta, reducción de sal, consumo, ahí está cuánto reduce cada cosa de las cifras, y este es el tratamiento. ¿Ya? Y aquí quiero hacer énfasis y vamos a terminar. ¿Ya? Primero, hemos dicho que presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, siendo el gasto cardíaco 20% que controla la presión arterial y siendo la resistencia vascular 80%. A la hora de elegir yo un fármaco, un antihipertensivo, voy a elegir
aquel que actúe sobre esto, ¿no ve? Porque esto controla 80% de la presión arterial. Resistencia vascular periférica es igual a vasoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que voy a dar yo? Un vasodilatador, ¿no? Y dentro de esto, el primero que voy a elegir, hemos dicho, puede ser un IECA o un ARA2, ¿ya? Pero también aquí les he puesto en la tablita las indicaciones específicas en quienes les beneficia el uso de IECA o ARA2. Diabéticos, el paciente es hipertenso y además es diabético, un IECA y un ARA2, o un ARA2, nunca se da los dos juntos, ¿ya? Puede ser uno u otro, pero nunca los dos. Diabético se beneficia bastante. Si el paciente tiene proteinuria, tal es el caso de un síndrome nefrótico, por ejemplo, porque se pierde albúmina por la orina y demás, también se beneficia con estos dos, por cualquiera de estos dos, porque este es de alguna manera actúa como antiproteinúrico. ¿Ya? Paciente con infarto de miocardio previo se beneficia con IECA con ARA2 porque actúa como antirremodelador, evita que siga apareciendo tejido necrótico. Paciente con hipertrofia del ventrículo también, ¿no? Evita la remodelación cardíaca. Paciente con insuficiencia cardíaca chagásica, por ejemplo, también se beneficia con IECA o ARA2. ¿En qué está contraindicado? Gestación, estenosis bilateral de la arteria renal. Les puedo poner esto igual, jóvenes, en caso clínico. Ya les puedo decir, paciente masculino de tantos años, ya hipertenso diagnosticado con 150-80 o 150-90, acude para que usted le inicie tratamiento. Antecedentes de relevancia es diabético. ¿Qué fármaco o qué grupo farmacológico usted elegiría? Beta-bloqueantes, tiazidas, bloqueadores de calcio, o IECAS o ARA2. IECAS o ARA2. Pues el paciente femenino, embarazada, está cursando con su tercera, cuarta, quinta, sexta semana de gestación, cualquiera, hipertensa, ¿ya? O hipertensión gestacional también. ¿Cuáles son los medicamentos que están contraindicados? No les pueden dar IECA, ARA2. ¿Qué? ¿Qué se les da a las embarazadas? Bloqueadores de canales de calcio, el nifedipino. ¿Ya? El nifedipino se les usa a las pacientes embarazadas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? Solo eso. Efectos adversos del IECA y del ARA2. IECA, tos. Seca. Tos seca hemos dicho, ¿no? Del IECA, tos seca. Segundo hemos dicho hipercalemia, ¿no? Eleva los niveles de potasio, por lo tanto hay que tener cuidado con esos pacientes que manejan niveles de potasio alto. ¿Quiénes manejan niveles de potasio alto? Los pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando tengan un filtrado por menos de 30, igual el IECA y el ARA2 están contraindicados. Ya, ojo con ese detalle igual. Igual por poner esa pregunta. Paciente enfermo renal crónico con creatinina de 2 puntos y algo, con un filtrado de menos de 30, 28, por decir. ¿Usted inicia IECA, sí o no? No, ¿no? ¿Por qué? Por el riesgo de hipercalemia. Porque la hipercalemia le va a matar más rápido a ese paciente que su hipertensión o su enfermedad. ¿Ya? Listo. ¿Qué otro vasodilatador conoce? Bloqueador de canal de calcio. ¿Ya? Ahí están todos los pipinos. ¿Ya? Bloqueadores de calcio tienen dos grupos: dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos, jóvenes, solo son dos: el verapamilo y el tiazida. Y estos se usan más que para hipertensión, se usan más para arritmias. Son los únicos que usan. Y todos los dipinos podemos sacar: amlodipino, nifedipino, nicardipino, nimodipino, todos los dipinos. Podemos sacar. ¿En quiénes se beneficiarían usando bloqueadores de calcio? Fenómenos de Raynaud. Que un paciente tenga vasoconstricción distal, o sea, frialdad distal en las manos, sobre todo lupus, angina de Prince mental. ¿Qué era una angina de Prince mental? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un Prince mental? ¿Y en quién desaparecía? Pacientes jóvenes. ¿Pero qué simulaban? Un infarto, ¿no? Era un paciente
paciente joven con dolor precordial, con angina, y este no se da por el típico trombo o arteriosclerosis, se da por vasoespasmo. Las arterias coronarias sin esto, espasmo. Y ese espasmo, ¿por qué se daba a los jóvenes? Porque era secundario a lo que se había impedido, ¿no? ¿Qué era? Drogas. ¿Qué drogas? Cocaína. Cocaína. Intoxicación por cocaína, puede haber angina de príncipe. Incluso les va a dar troponinas positivas en el laboratorio. ¿Ya? El mejor tratamiento para eso, como es un vasoespasmo, se vasoconstricción, es un vasodilatador, y en este caso los bloqueadores de calcio están indicados. ¿Ya? ¿En quiénes está contraindicado? Pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que dar bloqueador de calcio en insuficiencia cardíaca? Porque su efecto adverso o reacción adversa medicamentosa más frecuente es el edema. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿por qué vienen? Edema. Si yo le doy un amlodipino a un paciente con insuficiencia cardíaca que es hipertenso, se va a hinchar más, se va a edematizar más. ¿Ya? Entonces, amlodipinos, bloqueadores de calcio en insuficiencia cardíaca está contraindicado por la presencia del edema. Y este edema es bien importante porque van a ver algunos pacientes, man, doctores, estoy tomando esta tableta, se me están hinchando mis pies, ¿es normal? No es normal. Si tiene edemas, buscan, hagan godet, si tiene edemas, suspendan y cambien a otro hipertensivo. Otro menos frecuente, pero que puede aparecer también, es la cefalea. Desde que estoy tomando, doctor, el amlodipino me duele mi cabeza. Sí es un efecto adverso porque produce vasodilatación. Y por la vasodilatación se pueden liberar prostaglandinas también a nivel cerebral. Entonces, es otro efecto adverso. No es muy frecuente, pero puede haber. Doctor, una pregunta. El litiaceum sabía que causaba taquicardia licoidal como un efecto adverso, pero es muy común. ¿Qué es la taquicardia? El litiaceum, jóvenes, el litiaceum usamos para la taquicardia. Tanto el verapamil como el litiaceum es más su efecto anticronotrópico, o sea, baja la frecuencia cardíaca, pero no baja la presión, por eso no lo usamos como antihipertensivo. Puede ser que el litiaceum produzca taquicardia ya secundaria, que dice su compañera, pero muy raro, muy raro. Por lo general, el litiaceum es uno de los fármacos más seguros de usar para la taquicardia, pero también tiene indicaciones específicas. ¿Ya? Pacientes con taquicardia que no tengan ICC. En los WOLF pueden usar, en las taquicardias supraventriculares pueden usar, ¿ya? En las extrasistolias ventriculares frecuentes pueden usar. La tiazida, jóvenes, es un diurético, ¿ya? Actúa de alguna manera sobre el gasto cardíaco por su efecto diurético, pero también tiene un efecto vasodilatador. Por eso la tiazida es muy importante y en los últimos tiempos se ha demostrado que las tiazidas mejoran, potencian el efecto del IECA o AR2, porque si bien como corta acción actúan como diurético, disminuyendo la bulimia, pero a largo plazo actúan como vasodilatadores. Una tiazida unido a un IECA o un AR2 les va muy bien a los pacientes. ¿Qué tipo de tiazidas? La hidroclorotiazida es la más conocida. Clorotiazida. ¿Ya? Y van a ver que los compuestos ya mezclados, o sea, los que vienen combinadas, van a ver que tiene olmesartán más hidroclorotiazida, losartán más hidroclorotiazida, enalapril más hidroclorotiazida, valsartán más hidroclorotiazida, porque se ha visto que una mezcla de estos potencia el efecto. ¿Ya? Entonces las tiazidas de alguna manera les va bien a los pacientes mayores. ¿Por qué? Porque estos tienden de alguna manera, como efecto colateral en realidad, tienden a retener calcio, y eso a los pacientes de osteoporosis les va muy bien. Y también se ha visto que tiene un buen efecto sobre los pacientes de raza afroamericana. ¿En quiénes está contraindicado? En la gota y en la dislipidemia. ¿Por qué? Porque son efectos adversos de las tiazidas. ¿Ya? Te eleva 2 triglicéridos. Entonces, ojo con los pacientes que tienen dislipidemia, no hay que dar tiazidas. Y en la gota te eleva el ácido úrico. Ácido úrico. ¿Ya?
normalmente de gota, desde que empezó a tomar pastillas, refiere mayor episodio de dolor articular, aumentaron las artralgias, los niveles de ácido úrico están elevados. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Es un efecto adverso de las tiazidas, ¿no ven? ¿Qué van a hacer? Suspender. Hay que suspender las tiazidas. ¿Listo? Y finalmente, los que actúan a nivel del tono simpático, los beta bloqueantes. ¿Ya? Y estos van a actuar sobre la frecuencia cardíaca, por tanto van a actuar sobre el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces los beta bloqueantes jóvenes, ¿ya? Igual se pueden beneficiar ciertos grupos, por ejemplo, paciente con hipertiroidismo, a lo mejor es un beta bloqueante. Hipertensión arterial más hipertiroidismo, beta bloqueante. Paciente con migraña más hipertensión, igual beta bloqueante. Paciente con arritmias cardíacas más hipertensión, igual beta bloqueante. Pacientes con angina también se benefician con los beta bloqueantes. ¿En quiénes está contraindicado los beta bloqueantes? Asmáticos, EPOC y los que tengan bloqueos auriculoventriculares. Eso ya han visto, ¿no ven? Primer grado, segundo grado, tercer grado, MOBITS 1, MOBITS 2. En esos no hay que dar beta bloqueante. Porque si yo le doy a un paciente MOBITS 1, por ejemplo, un beta bloqueante, le voy a terminar de bloquear. Un MOBITS 1 se hubiera un back completo y van a estar marcados. ¿Ya? No se da. Igual se puede poner ese caso clínico. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuáles son, en el caso de un asma, por ejemplo, de un asmático, que es alérgico a todo menos a estos? Pero no puedo usar porque me puede producir vasoconstricción bronquial y empeorar el cuadro. Pero hay medicamentos que son selectivos, beta bloqueantes selectivos, que solo van a actuar sobre los receptores beta del corazón, más no van a tocar los alfa del pulmón. Y esos son los MBA, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, atenolol. Cuando tengo un paciente asmático o con EPOC que sí o sí va a necesitar un beta bloqueante, estos puedo usar con seguridad. Metoprolol, bisoprolol o atenolol. ¿Ya? Listo. Nada más, jóvenes, con eso terminamos. Los objetivos, estos son los objetivos. Como les decía, no hay que llegar a 120, 80, hay objetivos para cada enfermedad. El riesgo, dependiendo si tiene muchos factores de riesgo, aquí está 8 y 10. las dosis de los medicamentos, la dosis máxima, cuánto puede usar, ¿ya? Por eso siempre ya. Bueno, todo está en la diapositiva, jóvenes, así que ahí pueden darle una leyita también de las dosis máximas, ¿ya? Pero no es necesario que